Hola Maker Furiosos, hoy vamos a aprender cómo usar un multímetro. Este será un tutorial básico. Aprenderemos a medir resistencias, diodos, transistores, voltajes, amperios, probar si un LED funciona. Así que si quieres aprender cómo manejar un multímetro digital de forma muy sencilla, ponte cómodo. Empezamos ya. Este multímetro es el más básico que existe. Os lo dejaré en la descripción por si os interesa, es muy barato. Es el modelo XL830L. Es el mismo modelo de multímetro que se incluye en el kit de inicio oficial de Arduino. Así que es ideal. Tiene todo lo que podemos necesitar para empezar a trastear con circuitos electrónicos. Podremos medir el voltaje en corriente continua y en corriente alterna. También podremos medir los amperios en corriente continua, los ohmios, la ganancia de corriente, la continuidad y los diodos. Para empezar, como podéis ver aquí, tiene dos botones. Bueno, para comprobar los botones vamos a encenderlo. Este multímetro se enciende simplemente girando la ruleta hacia uno de los valores que queramos medir. Como podéis ver, lleva dos botones. Un botón de luz y el otro botón Hold, que será para congelar una medición que hayamos hecho y así permanece en pantalla. Como podéis ver, en esta parte de aquí podremos medir el voltaje en corriente continua. ¿Veis el símbolo? V, una raya continua y abajo una raya discontinua, 3 puntos. Podremos medir desde 600 hasta 200 milivoltios. Siempre que tengamos que medir algo y no sepamos el valor, ni siquiera aproximado, siempre hay que empezar por el valor máximo. Porque si empezamos por el mínimo, lo que puede pasar es que si por ejemplo lo que vamos a medir tiene 50 voltios y empezamos por 200 milivoltios, vamos a quemar el aparato. Esto suele pasar mucho. Así que, importantísimo, siempre que vayáis a medir algo y no sepáis el valor, empezar por el valor más alto. Como podéis ver, podemos medir 600, 200, 20, 2 y 200 milivoltios en corriente continua. Luego, aquí sale en verde, también podremos medir los ohmios para las resistencias. Como podéis ver, va de 2 megas, 200K, 20K, 2K y 200 ohmios. Igual que para medir el voltaje en corriente continua, siempre empezamos por el más alto. Si no nos da un valor, vamos bajando hasta que nos dé el valor de la resistencia. Después, aquí tenéis para medir en corriente alterna. Con este modelo de multímetro podemos medir 200 y 600 voltios. Como veis, el símbolo es V y un símbolo como de onda. Como podéis ver, también podemos medir la corriente en amperios, desde 200 microamperios hasta 10 amperios. Se mide en corriente continua, no en corriente alterna. Igual que siempre, si no sabemos el valor, muy importante empezar por el más alto, 200 mili, 20 miliamperios, 2 miliamperios. Este valor de 10 es un poco especial y aquí es donde tendremos que cambiar las clavijas que veremos ahora. Ahora, aquí donde pone HFE, se utiliza para medir la ganancia de corriente de los transistores. Como podéis ver, esto que llevo aquí no es un micrófono ni un altavoz. Se utiliza para poner el transistor, emisor, colector, base, emisor.
podemos medir la ganancia de los transistores tanto del tipo NPN como PNP. Bueno, finalmente la más importante está de aquí. Se utiliza para medir la continuidad y los diodos. Es posiblemente la que más vamos a utilizar. Luego, por supuesto, veremos ejemplos prácticos y veremos cómo utilizar todo. Bueno, como podéis ver, aquí lleva para meter 3 clavijas. La común, la de 10 amperios, y aquí se utiliza para medir tanto el voltaje como los ohmios, como los amperios, y la continuidad y la ganancia. La forma de ponerlo, bueno, los multímetros siempre vienen con 2 cables, uno negro y otro rojo, ¿vale? Para empezar, el negro siempre se pondrá en el común. Y el rojo, pues depende de la medición que vayamos a hacer. Si la vamos a hacer de 10 amperios, o sea, de más de 200 miliamperios hasta 10 amperios, lo pondremos aquí. En esta posición solo se utilizará cuando la ruleta esté en esa posición. Solo esta con esta. Para las demás lo pondremos aquí, donde pone V, ohmios y miliamperios. De acuerdo, pues ahora vamos a empezar con ejemplos prácticos, para que veáis cómo se mide con un multímetro. Bueno, los ejemplos los vamos a empezar girando la ruleta hasta la posición de diodos y continuidad. Es una de las funciones que más vamos a utilizar. Por ejemplo, nos sirve para saber si un cable está en buen estado o no. Normalmente, cuando hay continuidad, si juntamos el positivo con el negativo, el multímetro pita. Si este multímetro, por ejemplo, fuera bueno, cada vez que hago ping, 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 tendría que pitar. Pero claro, es de los baratos. Bueno, vamos a empezar por la continuidad en un cable, para saber si está roto o no. En un extremo pondremos la pinza negra, en el otro la roja. Como veis, este cable está bien, si estuviera mal no pitaría. Esto es muy práctico para saber si algún cable o demás está roto. Vamos a seguir. Para ver diodos LED. Bueno, aquí el positivo lo pondremos en el ánodo. La patilla larga es el ánodo, el positivo. Y el negativo lo pondremos en el cátodo. Si el diodo funciona, se debe de encender. Vamos a ver. Se enciende. Uy. Vamos a comprobar este otro. Lo mismo. La patilla larga es el ánodo, el positivo, y la corta es el negativo. De acuerdo, estarían correctos. Ahora también vamos a comprobar
un diodo. Ponemos la sonda negra en el cátodo del diodo. El cátodo del diodo se sabe porque hay una franja gris, como podéis ver, más o menos. Y ponemos la sonda roja en el ánodo del diodo. Vamos a medir otro. Como sabéis, en los diodos la medición tiene que ser de unos 0,6 voltios si el diodo es de silicio. La sonda negra la ponemos en contacto con el cátodo y la sonda roja con el ánodo. También nos marca. Está bien, está correcto. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a medir la resistencia. Así que nos llevaremos la palanquita hacia la posición mayor. Por ejemplo, esta resistencia, bueno, sí podríamos saberlo, claro, muy fácil. Con el código de colores que tiene, podríamos saber de cuántos ohmios es, pero vamos a utilizar el multímetro. Para ello, la sonda roja la ponemos en una punta, en un extremo de la resistencia, y la sonda negra en el otro. Como veis, no nos marca nada. Por lo tanto, tendremos que bajarlo a 200K. Tampoco. Nos marca muy poquito. Seguimos bajando hasta 20K. Ya nos da una idea de cuánto puede ser. 0,22. Seguimos bajándola hasta 2K. Y ahora sí, podemos ver que esta resistencia, al estar en 2K, es de 220 ohmios, más o menos. Si la pusiéramos en la última, esto es lo que veríamos. No veríamos nada, porque el valor de la resistencia es mayor que el valor que es capaz de leer el multímetro en esa posición. Ahora vamos a medir esta otra resistencia. Haríamos lo mismo. Empezamos por 2 megas. Así que cogemos la resistencia de un extremo, la sonda negra, y del otro la sonda roja. Nos marca un poco. 0,12. Nos da una idea. La otra resistencia no nos marcaba ningún valor. Esta parece ser que es más grande. Vamos a probar en 200K. Mirad. 0,9. Muy bien. En 20. Vale, ya sabemos. Que esta resistencia es de 10K, porque está en la escala de valor de 20K. Fijaros. Bueno, pasamos
a otra cosita. Ahora vamos a medir transistores, la ganancia de corriente que tiene cada uno. Lo primero sería saber de qué tipo son. Pero bueno, si tenemos el transistor en nuestra mano, vemos el modelo, por ejemplo este que tengo aquí, es el 2222A. Lo podemos buscar fácilmente. Su hoja de datos y veremos que es un transistor del tipo NPN. Este de aquí, aunque no se vea, en cambio, es un transistor tipo, bueno, modelo S8, a ver, no se ve, modelo S8550. Es del tipo PNP. Existe una forma también para saber si son NPN o PNP, pero es bastante liosa, es un poco liosilla, y como esto es un tutorial básico, mejor vamos a lo básico, a aprender cómo se utiliza el multímetro. Así que empezamos por colocar la ruleta en la posición de ganancia. Este tipo de transistor, el 2222A, es NPN. Sabemos qué es. Emisor, base y colector. El de la izquierda, este, es el emisor. Así que lo tendríamos que poner de forma que fuera emisor, base, colector. Sería aquí, así, le damos la vuelta. Lo tenemos que pinchar. Y ahí podemos ver la ganancia de corriente que tiene este tipo de transistor. 223. Si está bien, suele ser entre, creo, 100 y 300. De acuerdo. Ahora vamos con el siguiente, que es del tipo PNP. Ocurre lo mismo en las patillas. Esta de aquí, la primera, empezando por mi izquierda, sería el emisor, la del medio, la base, y la de la derecha del todo, el colector. Así que, para pincharlo, le damos la vuelta y lo pinchamos. Este tipo de transistor podéis ver que tiene una ganancia de corriente de 331. Es mayor que la del otro transistor. Pero bueno, esto era solo un ejemplo, para que veáis cómo se miden aquí los transistores. Bueno, para medir la corriente y el voltaje, he configurado un circuito muy simple, en el que simplemente se enciende un LED rojo cada 6 segundos. Así podremos medir tanto la corriente como el voltaje. Vamos a empezar por medir el voltaje. Bueno, el voltaje sabemos que es bajo. Arduino como máximo da 5 voltios. Así que la ruleta la moveremos hasta la posición de 20. Para medir el voltaje, el multímetro lo tenemos que colocar en paralelo. Es decir, una regla básica. Si yo coloco la sonda roja y la negra en el circuito, aunque quite las dos sondas, sigue funcionando. Están en paralelo. Si yo coloco la sonda negra y roja en serie, cuando las quito del circuito, el circuito dejará de funcionar. Así que en voltaje es en paralelo, es la forma más sencilla. Así que, por ejemplo, para ver el voltaje que habría en el LED, pondremos
La sonda roja, por ejemplo, en el ánodo y la negra en el cátodo. Nos da... Bueno, ahora está apagado, da 0, pero debería de dar 2 voltios. Perfecto. Lo hemos conectado en paralelo. El voltaje que pasa por la resistencia, 2,46. Vamos a medir los amperios. Hay que colocar para medir los amperios, lo ponemos, más o menos serán unos 12, 11. Si no lo sabéis a ciencia cierta, ya lo sabéis, siempre empezamos por los más grandes. Lo ponemos en 20 miliamperios. Y ahora hay que colocar el multímetro en serie para que funcione. Así que lo colocamos en serie y vemos que nos da... Bueno, ahora se ha apagado el circuito. Habrá que esperar 6 segundos. Ahora se enciende. A ver si lo hago bien. Sí. Nos da unos 11 miliamperios. A ver, ahora. Está colocado en serie. Fijaros, si quito cualquier sonda, el circuito deja de funcionar. ¿Por qué? Porque he colocado el multímetro en serie. Bueno, por último vamos a medir la corriente alterna. En mi caso sé que hay más de 200 voltios, por lo tanto lo pongo en 600. Así que cogemos la sonda roja y la sonda negra y la metemos en el enchufe. Esto me va a costar un poco porque lleva protección para niños y entonces apretarlo cuesta. Vamos a ver, ahí está. Justo 230 voltios. Bueno, hasta aquí este tutorial básico. Creo que ha sido un tutorial que, a pesar de ser básico, ha sido bastante completo, donde hemos aprendido a manejar el multímetro digital, uno de los multímetros digitales más básicos que existen, pero realmente muy completo. Así que bueno, si te gustó el vídeo ya sabes, dale al like, comenta. Nos vemos en el siguiente vídeo.